Buen día para todos. Me acuerdo en estas fechas del golpe de gobierno que tuvimos en el 89. Y en aquel tiempo había una frase, y esta frase decía: hasta las últimas consecuencias. Y este grupo se denominaba Estronista. Entonces decía al máximo líder: iremos con usted, mi general. Gracias, Pablo. Iremos con usted, mi general, hasta las últimas consecuencias. Pero ¿qué pasó cuando vino el golpe? Desaparecieron todos. Y así vemos a través de la historia movimientos, personas que siguen a grupos, pero a la hora de la verdad desaparecen. La misma cosa nosotros vemos en el pueblo de Dios. Voy a leer un pasajecito, quiero que escuchen, y dice así el Señor Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Muchas personas a través de la historia, muchos grupos a través del tiempo han dicho: creemos en Dios, sabemos que ha hecho grandes cosas y somos sus seguidores. No somos seguidores de una religión, somos seguidores de Dios. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, muchos dicen ser creyentes, muchos cantan alabanzas, muchos escriben libros sobre el Señor Jesucristo, pero lastimosamente no son creyentes. ¿Y cómo sabemos que no son creyentes? Porque a la hora de la verdad siempre dan un paso atrás. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes dos historias. La primera es la historia de un joven llamado Daniel. Y la segunda, quiero que abran sus Biblias y busquen un poquito el capítulo 1 de Deuteronomio capítulo 1, y dice así la palabra de Dios. Nos ponemos de pie un ratito, por favor. Y dice así la palabra de Dios: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta, y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos?
Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Hasta ahí la lectura. Pueden tomar sus asientos. Aquí encontramos dos grandes ejemplos de relación que establece Dios con su pueblo. Vemos a Israel, que sale con mano poderosa de Egipto. Eran esclavos y son llamados a ser libres. Nosotros lastimosamente no podemos comprender el tema de la esclavitud porque nunca hemos perdido nuestra libertad. ¿Sabe lo que alguien haya ido a la cárcel alguna vez aquí? No va a entender lo que es perder la libertad. Pero estas personas, estos israelitas, habían estado 400 años siendo esclavos de los egipcios. Y Dios, a través de Moisés, les habla y les dice: yo les voy a libertar de este poderoso faraón. Absurdo, ¿verdad? Absurdo, ¿no? Esclavos liberados de la potencia más grande de aquel tiempo. Pero Dios hizo eso con ellos. Y ellos vieron la mano de Dios, cómo Dios envió aquellas plagas, cómo Dios permitió que Faraón dejase salir a sus esclavos. Vieron esa mano poderosa. ¿Y a dónde vamos? Y vamos a ser libres. Cada uno va a tener su pedazo de tierra, y una tierra buena, que fluye leche y miel. ¡Qué gran promesa para esta gente! Imagínense, vamos a ser libres y vamos a ir a nuestra propia tierra. Piensen en estos campesinos que siempre están reclamando tierra y que quieren un pedazo de tierra para asentarse con sus familias y construir un futuro. Y aquí había una nación al cual Dios le prometía que le iba a dar todo esto. Por supuesto, salieron ellos muy contentos. Y Dios fue obrando con ellos a través de todo el camino. Y encontramos en la vida de estos israelitas y en la vida de todo ser humano un aspecto. Este aspecto es el temor. Cuando todo va bien, no hay ningún problema. Creemos hasta las últimas consecuencias. Pero de repente, cuando hay una amenaza sobre nosotros, entonces nuestro corazón tiene que tomar una decisión. ¿Seguimos confiando en Dios o vamos a confiar en aquello que solamente vemos? ¿Vamos a confiar en lo que la vista me dice o en lo que el corazón me dice? Y ahí aparece nuestra fe. Dicen Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Escuchamos de Dios, leemos de Dios, decimos que Dios existe, pero cuando nos ponemos a pensar, ¿obra este Dios en mi vida o es una simple teoría? Es apenas un conjunto de conocimientos, un grupo agradable de personas que hacen campamentos, que festejan fiestas, que leen la palabra, que cantan lindas canciones, o es un Dios vivo que obra en mi vida y yo veo que hay una transformación. Y cuando me dice, vamos a dar un paso de fe, yo doy ese paso de fe. O simplemente tengo una linda religión, un lindo
grupo, pero tengo mi propia vida, ¿verdad? Hoy soy religioso, hoy soy creyente en este lugar, pero mañana cuando salga sigo siendo yo mismo, sigo viviendo mi vida como yo creo que tiene que ser. Y cuando necesito algo me acuerdo, está Dios. Dice que hay que pedirle todas las cosas a Él, porque Él dice que da todas las cosas. Dios el servidor. Y aquí nosotros vemos que este pueblo que vio la maravilla de Dios obrando en ellos, imagínense, yo ni me imagino cómo hacer una nube que todo el día esté siguiendo a este pueblo para darle sombra, y a la noche un fuego extraordinario para iluminar el camino, llevándoles a la tierra prometida. 40 días de camino. Llegaron a esta tierra prometida y cometieron su primer error. No confiaron en la palabra de Dios. Esta tierra es para ustedes, pasen a tomarla. Moisés, ¿no te parece más sabio que juntemos algunas personas del pueblo, cada uno de las tribus, uno de cada tribu, 12, y enviemos a mirar un poco primero, a ver si esto que Dios promete es así? Y de hecho actuaron de esa manera. Enviaron, dice, 12 espías. Y estos espías fueron y vinieron y contaron lo que vieron. Excepto 2 de ellos, Caleb y Josué se llamaban. Espectacular la tierra, pero hay gigantes, sus murallas hasta el cielo, nos van a comer vivos. Y dice, el pueblo tuvo temor en su corazón y dijeron, empezaron a murmurar, Jehová no nos quiere, Dios nos quiere destruir. Y tuvieron miedo, y al tener miedo perdieron la oportunidad de ser bendecidos con una tierra que fluye leche y miel. Nuestros hijos, nuestras hijas se van a convertir en esclavos y nosotros vamos a morir. Para eso Dios nos trajo acá. Imagínense cómo tergiversaron completamente el mensaje de la palabra de Dios. Llamados para ser bendecidos, con una vida abundante, así como el Señor prometió. Ayer escuchamos hablar de un lugar de separación eterna, el infierno, con el hermano Castiglioni, ¿verdad? Y a la tarde, noche, hablábamos, escuchando a Eulogio hablar de la promesa de la presencia de Dios. Hoy, esta mañana, vamos a hablar un poquito de esta breve vida terrenal que tenemos, las oportunidades que Dios nos ofrece aquí y lo que Dios nos pide. ¿Qué nos pide Dios? Nos pide fe. Jesucristo dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Jesucristo, le ha dado a conocer. Entonces nuestra relación con nuestro Padre Celestial es plenamente por fe. No porque vemos, no porque le escuchamos, sino porque nuestro corazón nos dice que Dios está ahí. Y no solo está ahí, sino que escucha a los que se acercan a Él y es galardonador de los que en Él creen. Así nos dice Hebreos 11. Y este pueblo tuvo temor y se perdió esas bendiciones. Ustedes que dicen que sus hijos van a ser esclavos, ellos van a entrar a heredar la tierra prometida. Y ustedes van a morir en este desierto. 40 días de camino se convirtieron en 40 años de camino. Qué lástima ser llamados por Dios y no tener la fe, no creer que Dios va a cumplir su palabra y fracasar rotundamente.
Y ahí tenemos a Daniel. Totalmente al revés de las circunstancias. Un pueblo israelita libre, que es convertido ahora en esclavo por el rey Nabucodonosor. Llevados todos presos, los que sobrevivieron, llevados para ser convertidos en esclavos. Al revés que Israel, cuando salía de Egipto. Y entre esto iba Daniel y también la famosa historia de Daniel y sus amigos. Entonces, vemos la consecuencia de la desobediencia del pueblo de Dios. Entonces, decisión, consecuencia. Y la palabra que me interesa esta mañana es la palabra proponerse. Proponerse. Tomar la disposición de estar dispuestos a qué estamos dispuestos y qué nos proponemos en nuestra relación con Dios para más adelante. No es solamente hoy. Quizás podamos vivir 50 o 60 años más. Acá la mayoría son jóvenes. Tienen toda una vida por delante. Y tienen un mensaje de Dios. El Dios que quiere ser el Señor de tu vida. Pero esta relación es una relación que nosotros proponemos establecer en nuestro corazón. Y dice que, la Escritura dice, Joacín, un rey que andaba seguro por allí, llevado preso, llevado cautivo, consecuencia de malas decisiones. Se apartaron de Dios y estaban pagando las consecuencias de su desobediencia. Nunca dejó de haber culto en Israel. Siempre el templo de Jerusalén estaba abierto, siempre se ofrecían los sacrificios, siempre el sacerdote estaba ministrando, siempre fueron religiosos, pero lastimosamente Dios no estaba en medio de ellos y mucho menos con ellos. Al contrario, les reclamaba la vida que llevaban, la vida de injusticia, la vida de maldad, la vida de avaricia, sin consideración al prójimo. Y ahora estaban yendo cautivos. El templo es nuestro más seguro lugar. Jehová no va a permitir que este templo sea avasallado. Mentira. Dios quiere nuestro corazón. Y hoy, en el Nuevo Testamento, sabemos que todo creyente es templo del Espíritu Santo, que nos anhela, dice, celosamente para Dios. Y aquí vemos a Daniel y sus amigos. No podemos ofender a Dios. Ellos tenían sus ritos ceremoniales, tomando de la comida del rey. Ni no nos imaginamos cómo hacer la comida del rey, ¿verdad? Manjares, decía la lectura de la palabra, manjares, lo mejor. Pero ellos dijeron, esto ofende a Dios. Por lo tanto, te pedimos, dicen a Aspenaz, te pedimos, por favor, que nos des legumbres y agua y lleves la comida del rey. Por supuesto, el servidor del rey pensó, yo desobedezco al rey, yo muero. No puedo desobedecer al rey. Entonces dice que en ese momento, cuando ellos se propusieron obedecer a Dios, Dios obró en el corazón de este servidor del rey y permitió que hallara gracia delante de sus ojos. Y decía así, la lechuga le va a engordar más que un buen asado, que una buena torta. Sabemos que no es así, ¿verdad? Pero Dios obró en la obediencia de estos jóvenes. Ellos se propusieron en su corazón agradar primero a Dios y no temer al rey. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de la escuela dominical, la historia de Daniel en el foso de los leones? Como Dios cerró la boca, pero 30 años después ocurrió eso, ya cuando tenía mucha edad. Pero antes de eso, Daniel fue un joven que
tomó la decisión de proponerse en su corazón agradar a Dios antes que a los hombres. Y se nota que esa firmeza que tomó cuando era joven, mantuvo aún siendo viejo. Porque cuando el rey le dice al foso de los leones, él va y sigue teniendo la misma confianza en Dios. Si Dios quiere. Pero no voy a dejar de adorar al Dios verdadero. Y vemos este final trágico para los israelitas que salieron de Egipto, llamados para ser bendecidos con una buena tierra. Murieron en el desierto, perdieron su oportunidad. Y vemos a este Daniel, que pasaron varios reyes, años pasaron, y él seguía siendo honrado. Y decían los reyes: el Dios de Daniel. ¿Cómo suena? El Dios de Adriana, el Dios de Víctor, el Dios de Pablo. No veían a Daniel, porque Daniel se propuso agradar a Dios primero, honrar a Dios primero. Entonces Dios le exaltó. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios con nuestras peticiones. Necesito esto, necesito aquello, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello. Pero el acercamiento muchas veces, casi siempre tiene que ser el acercamiento del apóstol Pablo. Señor, ¿qué quieres que haga? Qué difícil, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahí está el Señor desafiando nuestra fe, queriendo obrar en nuestras vidas. Y este temor que se apodera de nosotros ante las situaciones difíciles nos hacen perder oportunidades. Abraham, llamado para ir a la tierra prometida, llega a la tierra de Abimelech, rey de los jereos. Su esposa es muy linda y dice: esto me ven y me van a matar, van a quitar a mi esposa. Que ahora si no quitan a otra esposa era Pablo. Feo está eso. Entonces dice: esposa mía, vas a decir que sos mi hermana. Tuvo miedo. Se apoderó el temor de su corazón, ¿verdad? Y dijo: es mi hermana. Digo: qué linda que tu hermana, cuñado, ¿verdad? Tuvo miedo. Se olvidó del poderoso Dios que tenía. Y de repente entonces, cuando nosotros empezamos a mirar los problemas que tenemos por delante, parece que el problema es más grande que nuestro Dios. Y cuando el problema es más grande que nuestro Dios, entonces ahí sí que realmente tenemos un problema. Cuando Saúl ve que el pueblo se le va desmantelando, también tiene miedo. Cuando Pedro se encuentra ante el Sanedrín y sabe que le puede costar la vida ser el seguidor de Jesús, dice: ¿qué dice? No sé quién es él, no le conozco. ¿Vos sos creyente? ¿Cuántas veces nosotros como creyentes nos mantenemos? Hace poco estaba hablando con Ramón, enseñaba en una facultad ahí por Coronel Oviedo, y le encontré a mi antiguo compañero, otro ingeniero también, y me dice: esta gente toda rara, me dice, esto tiene su religión, me dice. Le digo yo. Y yo era el de la otra religión.
siempre está diciendo, como vive en Villarrica, yo siempre estoy pensando, estaba pensando antes de eso ya, tengo una linda oportunidad para hablar con Jorge se llama, para hablar con Jorge, para hablar un poco con su esposa, y justo es mi contracolega en la asignatura, ¿verdad? Y él tiene su rigidez, ¿verdad? Marcho, muera con él, y yo soy un poco más flexible. Entonces, yo que quería hablarle de Cristo, ya tuve un encontronazo luego con él. En el primer encuentro ya disentimos en cómo teníamos que enseñar la asignatura, ¿verdad? Él me dijo, yo voy a ser tu jefe, me dijo, porque va a ser mi jefe, le dije, ya. Enseguida, ya, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es, nos identificamos como seguidores del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí cantamos fuerte, cantamos alto, ¿verdad? Leemos la Biblia en voz alta, gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando salimos afuera, de repente a mi jefe le puede desagradar, de repente se pueden burlar de mí, ¿cómo creer en esas cosas? Y no es fácil. El temor quiere apoderarse de nuestro corazón tan fácilmente. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tenemos una memoria alguna vez un poco débil. No nos acordamos de las bendiciones que Dios obró en nuestra vida en años anteriores. Estos israelitas tenían tantas cosas de qué acordarse, pero el temor hizo que se olvidaran. Ahí tenemos a Saúl atemorizado, ¿verdad? Había un gigante que se llamaba Goliat. Pero también se presentan oportunidades. Abraham, llamado más adelante, se convierte en el padre de la fe. Porque cuando Dios le dice, dame a tu hijo, a tu único hijo, que te nació a los 98 años, cuando pensaba que ya no podías tener tu hijo, Abraham accedió. ¿Por qué? Porque aprendió a confiar en Dios. Pero ¿cuántos años caminó con Dios? Muchísimos. Aprendió a confiar en Él. Superó. Capturó las oportunidades. Abraham se constituyó en el padre de la fe. Pedro, pasaron los años. Aquel que había negado delante del Sanedrín, que había negado alrededor del fuego al Señor Jesucristo, está ahora frente al Sanedrín, amenazado de muerte otra vez. Y él dice, no puedo dejar de hablar del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ustedes me pueden prohibir, pero yo tengo que hablar de Jesucristo. La transformación obrada en su vida. Saúl terminó mal. No pudo desarrollar esa confianza en Dios. Terminó fracasando completamente. Pero ahí apareció alguien, David, que vio a un gigante siendo un niño todavía, un jovenzuelo. Y él no vio al gigante, sino él vio a Jehová de los ejércitos. Él vio una oportunidad y creyó en Dios. Tú vienes a mí con lanza y con espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, que te va a entregar en mi mano. Ese es Dios, que quiere tener una relación con nosotros, pero una relación de fe, no de vista. Creer, confiar y avanzar. Pero para eso necesitamos proponernos. Ayer nos desafiaban. Siempre nos van a desafiar. Y el desafío siempre va a ser el mismo. ¿Qué hay en tu corazón? Y uno puede decir, Señor,
yo me propongo en mi corazón amarte, servirte, honrarte. Me propongo ser ejemplo, que cuando se acuerde de mí diga: el Dios de Andrés, el Dios de Ever. Muchas veces se burlan de nosotros, pero de repente dicen: podemos reclamar un poquito tu oración, Adriana, vamos a orar. Y aún así la persona cree que el poder está en el que ora, ¿verdad? Pero el poder está siempre en Dios. Y esta mañana quiero dejarles 3 desafíos, 3 propuestas. Proponernos en nuestro corazón sostener, decirle a Dios: quiero sostener la predicación de tu palabra. ¿Cómo? Mi presencia en el templo va a dar testimonio de que tu palabra es viva, transforma y se está predicando. Voy a estar en tu casa, Señor. Me propongo. ¿Cuánto anhelo estar en tu casa?, dice el salmista. No para cantar, para honrarte, Señor. Para que decir tu palabra se sigue predicando. Mi presencia física, mi compromiso con Dios. El tiempo está feo, ¿verdad? No se va a ir los fulanos, yo no me voy a ir tampoco. No, mi compromiso en sostener la predicación de la palabra, sostener los cultos, primero. Segundo, mantener los ministerios. Me propongo, Señor, mantener los ministerios. Con alegría de mi corazón voy a llevar parte de lo que tú me has permitido alcanzar materialmente, para que en el templo tengamos buena luz, para que en el templo tengamos un ambiente fresco y agradable, para que en el templo tengamos equipo de música, proyector, para que en el templo, Señor, no falte recursos materiales para presentar tu palabra. No importa si es 1 o si es 1000, pero me propongo, Señor, ser un dador alegre. Voy a llevar de lo que tú me bendices. Segunda propuesta. Cuando recibimos ciertos bienes materiales, ¿qué es lo primero que pensamos? Y ojalá que lo primero que pensemos sea: gracias, Señor, por estos bienes materiales. De lo que tú me das, yo te doy, Señor. Segunda propuesta para ustedes, ¿verdad? No importa que sea 1 o que sea 10, pero esto es del Señor. Yo siempre recuerdo un economista que era compañero de mi papá en el trabajo, y le cuenta a mi papá, ¿verdad? Y mi papá me cuenta a mí, ¿verdad? Yo no era creyente cuando eso. Y dice: entró en el evangelio, dice así, entró en el evangelio la mamá del doctor fulano, me dice. Y me estaba contando que él le da plata a su mamá, porque ya tenía edad a su mamá, y le dice: mamá, esta plata es para vos, pero ella cuando recibe, cuenta y aparta el 10%. Para este doctor era absurdo. Economista. Dar es quedarse sin nada. Pero la palabra de Dios dice: dar es recibir. Dad y se os dará. Pero me falta. Te va a faltar más todavía. Pero cuando damos, de lo mucho que Dios nos da, nuestro tiempo, nuestro dinero, decimos nuestro, pero todo es de Dios. Entonces, cuando el creyente saca la billetera y empieza a sostener los ministerios, es una buena señal. Señal de que está confiando
que la provisión viene de parte de Dios y no de su sudor precisamente, ¿verdad? No de su sabiduría, no de su inteligencia, no. Porque Satanás es tan astuto y dice, qué buen profesor que sos, Víctor, ¿verdad? Por eso que sos tan exitoso. Entonces yo, ¿cómo dijiste? ¿Puedes repetir, por favor? No, yo tengo que decir, Dios es el que da, Dios es el que permite. Primera propuesta para nuestro corazón, decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero que mi presencia, cada vez que se predica tu palabra, yo esté ahí, dando testimonio. Segundo, Señor, permitime de lo que yo reciba de tu parte, con alegría, vaya y dé también para mantener los cultos. Y tercero, Señor, permitime que donde yo esté sea sal y luz y pueda testificar de ti, Señor. Contar lo que tú haces, hiciste y harás en mi vida. Testificar de Cristo. Solamente 3 cosas. Nosotros siempre en ingeniería hablamos de que un sistema es equilibrado cuando tiene 3 patas, ¿eh? Cuando tiene una pata, inestable, ¿verdad? Cuando tiene 2 patas, también inestable. Pero cuando tiene 3 patas, ya tiende a ser sólido. Y cada uno va a ir agregando aquello que crea necesario. Cuantas más patas tenga nuestra mesa, nuestro punto de apoyo, mejor. Y veamos en el futuro, dentro de 30, 40 años, que Dios no nos va a defraudar. Que la confianza que hayamos puesto en Él va a tener sus frutos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.